Bueno, queridos amigos en YouTube, decirles que hoy es un día importante para nosotros porque festejamos el 212 aniversario del inicio de la Guerra de Independencia en nuestro país. Una emancipación proclamada por el padre Miguel Hidalgo y Costilla y por algunos otros promotores de lo que fue este proceso independentista, como José María Morelos y Pavón, como Nicolás Bravo, como Vicente Guerrero, como Guadalupe Victoria, eventualmente después Agustín de Iturbide, y tantos que hicieron de este proceso una forma que empezó con otra idea, que era la independencia de las colonias de América del Imperio francés, cuando en aquel tiempo en España había habido el destronamiento de Fernando VII en junio de 1807 y entró José Bonaparte a gobernar, Pepe Botella, a gobernar como hermano de Bonaparte, y esto no le gustó a las colonias. Y entonces se proclama, muera el mal gobierno, decía el padre Hidalgo, y con ello empezó una independencia que era no de Europa, sino del Imperio francés. Después, claro, vino en esto la resistencia de Calleja para lo que era la insubordinación del clero en México y la persecución de Miguel Hidalgo, la persecución de Morelos, el fusilamiento de los dos y el decapitamiento de ellos, siendo exhibidas sus cabezas en las esquinas de la Alhóndiga de Granaditas en Guanajuato. Pero la guerra de independencia entonces tomó otra forma y la insurgencia ya no solamente proclamaba el fin de la dependencia del Imperio francés, porque el Imperio francés vuelve a fenecer en 1813, en diciembre de 1813 cae el gobierno de Pepe Botella y con ello asciende otra vez al trono Fernando VII. Pero la guerra de independencia en México ya empezó a tomar una inspiración de independencia de Europa, ya no de Francia solamente, sino de Europa. Y entonces vino el proceso de emancipación que acabó con Juan O'Donoghue, que fue el último, digamos, la última autoridad española que trató de resistir lo que era la defensa europea natural de la colonia más importante que había en aquel tiempo en el continente americano, que era la colonia de la Nueva España, el virreinato de la Nueva España. Pero la ruta estaba trazada y el ejército trigarante, luego de varios tratados, del abrazo de Acatempan entre Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide, marca la entrada, y ya mucho tiempo después, en 1821, de un ejército que daba las garantías de religión católica, de independencia de España y de unión entre los mexicanos, formados en un nuevo país. Más que una república, un imperio, el primer imperio mexicano. Y bueno, con esto empezó, digamos, mal andábamos y empezamos la semana con el niño ahorcado, ¿no? Porque el establecimiento de un imperio fue una pésima idea, que derivó en lo que después tuvo que ser el principio de la república, con Guerrero y con Guadalupe Victoria, como los iniciadores de lo que sería un nuevo proceso para México, que acabó en un segundo imperio con Maximiliano de Habsburgo, en un gobierno paralelo con Juárez. Pero en fin, entre la independencia, la reforma, la revolución y la cuarta transformación, hemos venido dando de brincos en lo que ha sido, si vemos el hilo de la historia de México, ha tenido vaivenes, como todas las historias en todas partes del mundo. Vaivenes que han sido de carácter ideológico. Hemos acariciado a la derecha, hemos acariciado a la izquierda, hemos tratado de preservar un centro, pero los extremos han sido la característica fundamental. Eso por un lado. Y otro de los extremos que han sido fundamentales en la historia de nuestro país ha sido el generalato. Hemos sido gobernados en la mayoría de los casos
de los regímenes de nuestro país por militares, empezando con Iturbide y acabando con López Obrador. Y ya sé que me dirán ustedes, bueno, es que López Obrador no es militar. No, no es militar, pero está llevando al país, de hecho ya lo ha llevado, hacia la militarización, que no lo hicieron ninguno de los presidentes civiles, desde Miguel Alemán hasta Enrique Peña Nieto. Sí, con muchos defectos y con muchos problemas. Pero la militarización del país no la promovieron ni siquiera los generales de la posrevolución. O sea, Lázaro Cárdenas, que fue un general, pues no hizo un edicto constitucional que militarizara el país por dentro. La militarización era para la defensa de la soberanía mexicana desde fuera, a lo que pudiera ser una invasión, pero no al ejercicio de la militarización dentro de las calles, dentro de las ciudades en el país. No lo hizo ninguno de los generales de la posrevolución, ni, bueno, el único presidente civil fue el que marca el inicio de un mundo independiente con Francisco I. Madero, pero después cae con Victoriano Huerta y nos vamos con generales, todo el camino, ¿no? Hasta llegar a nuestros días. Hoy festejamos el 15 de septiembre, el día de la independencia de nuestro país. Pero yo me pregunto, ¿nos independizamos de un enclave de poder como eran las monarquías europeas para después, cuando te independizas de algo, lo que haces es que estás proponiendo la independencia de alguien bajo la nueva dependencia de un poder local? Es decir, ya no que nos gobiernen a distancia, sino que nos gobiernen desde la capital de la República Mexicana, un enclave mexicano. Y yo me pregunto, ¿y quien nos gobierna debe de ser aliado de México? Y la respuesta pues es en automático, por supuesto que sí. Pero si la respuesta es que sí, entonces yo lo que quisiera proponer es, bueno, si este gobierno que hoy está al frente del país es un gobierno que gobierna para México, verdaderamente estamos convencidos de que gobierna para México. Sí, ya sé que busca preservar nuestra soberanía y todo, pero bajo un principio de militarización. O sea, eso es lo que queremos nosotros. Que ahora vuelva un régimen militar a ordenar a la vida interior del país, cuando había un compromiso por la civilidad, y que fueran mandos civiles los que dieron incluso nacimiento a esta Guardia Nacional que hoy depende ya de facto de la Secretaría de Defensa Nacional, dándole a los militares poder económico, trabajo, obras de infraestructura, controles, aduanas, bueno, el tránsito interno del país a nivel carretero es hoy subordinado a un proceso militarizante que pudiera ser parcial y sesgado, porque en un régimen militar sabemos que los soldados están diseñados para recibir órdenes y para eliminar al enemigo. Pero ¿quién es el enemigo en México? ¿El narcotráfico? ¿Ese que lo dejas libre cuando lo tienes en tus manos, como Ovidio Guzmán? ¿Ese que recibe instrucciones de su jefe nato de las Fuerzas Armadas para no resistir los ataques de quienes los increpan, que los tratan a pedradas sin la capacidad de responder, abrazos y no balazos, en un proceso militarista, con un general que se presenta ante el país con más galones que el mayor héroe de la guerra que jamás se tenga de registro en la historia, le pesaban en su pecho al general Crescencio Sandoval? Ese es el militarismo que queremos nosotros para nuestro país. Esa es la solución que le va a dar paz a México. Hoy festejamos la independencia de Europa, pero desafortunadamente lamentamos la dependencia de un régimen militar. Y mientras que esto sea, yo quiero guardar mis reservas para gritar la independencia de nuestro país cuando México busque
entre otras cosas fundamentales, las libertades inalienables de los ciudadanos que conformamos a México, porque ciudadanía es mexicanidad. Y sí, promovieron para nosotros una independencia, pero nos dejaron dependientes de gobiernos que no fomentaron a la ciudadanía y por ende tampoco fomentaron ni a nuestras libertades ni a nuestra democracia. Y le doy la bienvenida a estos nuevos ciudadanos y a estos nuevos demócratas que defenderemos de aquí en adelante, ahora que estamos en el punto más bajo de nuestro país en relación con nuestro gobierno, para que estando ahí tengamos la capacidad de evolucionar hacia ciudadanos de tiempo completo. Yo creo que la sociedad mexicana va a ser mejor y pronto. Y esta prueba que nos está poniendo la vida no es en vano, es para entender que podemos superar todos estos obstáculos que se nos proponen desde un poder que empezó democrático y hoy está establecido en una dictadura con un hombre incapaz de todo menos de acumular poder. Para eso sí es hábil López Obrador. Pronto, este hombre terminará su función en el país. Pasaremos la hoja y seguiremos adelante. Se los juro, seguiremos adelante. Gracias por estar conmigo en este comentario. Hay que pensarlo, ¿eh? Habló para ustedes su amigo Pedro Ferriz de Con en YouTube. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM.